Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Hoy hablamos de Banesco apoya los proyectos editoriales. Banesco es una institución financiera que lleva muchos años apoyando proyectos editoriales en Venezuela. Hablamos de fondos variados como Equinoccio, Artesano, Davar Ediciones, OTE Ediciones, el Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas, la Fundación La Poeteca, entre muchos otros. Podemos sumar además el desarrollo de proyectos como Nuevo País D, en donde podemos encontrar títulos como Nuevo País de la Danza y Nuevo País del Cine, dentro de una serie rica y diversa. El Fondo Editorial Banesco cuenta ya con 3 décadas. Los libros que componen este fondo, si bien no agotan los temas, sí son un caleidoscopio del venezolano de hoy. Un ser humano diverso en quien conviven rasgos tradicionales con múltiples formas contemporáneas de relacionarse con su entorno. En Banesco han querido que estos libros estén a disposición de los interesados para su descarga, de forma gratuita. Están convencidos de que estas publicaciones contribuyen a conocernos más y acompañar a todos aquellos que prefieren leer en medio de las múltiples opciones de información y conocimiento. Saben que nunca un libro estará de más y que aquel que lee nunca estará solo. Por esto, la Biblioteca Digital Banesco es parte del programa de responsabilidad social empresarial de esta institución para responder a la necesidad de apoyar la educación. Sobre el apoyo de Banesco a la publicación de libros de poesía hablaremos el día de hoy. ¿Con quién conversamos? Con Kaira Vanessa Gámez, Jacqueline Goldberg y Rafael Castillo Zapata. Kaira Vanessa Gámez es poeta y psicoanalista en formación, asociada a la nueva escuela lacaniana del campo freudiano. Licenciada en Psicología por la Universidad Católica Andrés Bello y magíster en Filosofía y Ciencias Humanas por la Universidad Central de Venezuela. Lo demás es Voz, 2022, es su primer poemario, publicado por la Fundación La Poeteca con el apoyo de Banesco. Jacqueline Goldberg es escritora y editora venezolana. Su trabajo amplio abarca la poesía, narrativa, ensayo, testimonio y literatura infantil. En 2018 participó como escritora residente en el International Writing Program de la Universidad de Iowa. Es gerente editorial de la Fundación La Poeteca y miembro de su consejo directivo y consultivo. Rafael Castillo Zapata es escritor, poeta, ensayista y crítico venezolano. Profesor y jefe del Departamento de Teoría de Literatura de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Perteneció en la década de los 80 al grupo literario Tráfico. Dentro de sus libros está Árbol que crece torcido, Estación de Tránsito, Providence y ensayos como Fenomenología del Bolero y La Espiral Incesante. OT Editores y Banesco han publicado su poesía reunida en 2022. Bienvenidas, queridas amigas, bienvenido Rafael, Alfabeto del Mundo. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí con estas 2 personas tan importantes, foráneas. Y bueno, espero que la conversación que tengamos sea muy beneficiosa para los radioescuchas. Así será. Que así sea. Bueno, fíjense, yo voy a plantear una primera pregunta, es bastante amplia y nos interesa escuchar lo que los 3 tengan que decir en este respecto, ¿no? Y es, ¿cómo es la experiencia de publicar o ser publicado, ¿verdad?, en un contexto económico como el que vivimos? O sea, estamos hablando de, además, varias cosas que se conjugan. El caso de Jacqueline como directora editorial de La Poeteca y en especial la publicación de un libro de una poeta fallecida como Luz Machado, ¿no? O sea, recopilar eso. El caso de Rafael Castillo Zapata, ¿verdad?, que está publicando su poesía reunida. Un llamado al orden, lo llamo yo, las poesías reunidas antes de continuar camino en los diferentes proyectos que tenga.
Y en el caso de Kaira, ese primer libro, ¿no? Que viene a inaugurar de alguna manera una carrera. O sea, ¿cómo es esa experiencia en un contexto como el que estamos viviendo? Sí, bueno, en principio les decía que muchas gracias por la invitación, pues muy contenta de estar aquí en tan buena compañía. Y sí, en relación a la pregunta que hacen, pues es curioso porque yo no tengo experiencia, nunca había publicado un libro. Y esto ha sido para mí como, bueno, una sorpresa y entrar a un mundo también bastante desconocido, porque yo había sido siempre lectora y lectora de poesía así a la distancia. Y bueno, creo que ha tenido un lado muy luminoso porque no me esperaba, creo que me hacía la idea de un contexto mucho más como seco, como árido ahorita en el país en relación a la literatura. Y me he encontrado más bien con mucho interés de parte de personas aquí en el país, en Caracas, también fuera del país, por este libro que acabamos de publicar, gente que quiere adquirirlo, que buscan la manera. Entonces, eso ha sido para mí una sorpresa muy grata, ver que hay oídos para esto que yo hacía como muy a oscuras, ¿no? Por mi cuenta. Y ha sido muy bonito y a la vez preocupante. Creo que justamente por esa expectativa que tenía de que no había pues destino para esto, me preocupaba ver a qué me enfrentaba, cómo iba a ser leído también eso que yo había escrito, que eso es algo que todavía sigue allí abierto para mí y me sorprende pues ver las distintas resonancias que voy recibiendo. Pero sí, la lección que me queda es que hay vida para la poesía incluso en este momento tan duro que hemos atravesado en el país, y eso ha sido una sorpresa muy grata. Chévere. Jackie. Publicar poesía jamás ha sido fácil. Yo no creo que haya habido un contexto donde podamos decir, incluso ni aquí ni en otro lado, este es el momento en que somos multimillonarios para publicar poesía. No, la poesía siempre ha sido la hermana menor, la hermana relegada, y siempre se ha buscado publicarla de la manera más humilde, cuidadosa, pero sin gastar, digamos, sin invertir las mismas fortunas que quizás se invierten en la narrativa, que tiene un mercadeo muy distinto. Los libros de Fundación La Poeteca desde el primer día estuvo claro que lo poético tenía que ser de excelencia, de primer mundo, de mentalidad multimillonaria, y su factura humilde, digamos, llegando a un formato y unas maneras que no fueran sino ahorradoras de papel. Y aunque veamos estos formatos de la poética tan hermosos, que yo creo que ha sido uno de sus éxitos, Sí. es muy llamativo, es porque precisamente después de un gran estudio de la parte de diseño gráfico, que además tenemos una gran diseñadora que ha colaborado con nosotros, que no nos cobra a nosotros lo mismo que por otro lado, es la conciliación que siempre tiene que haber para que el producto final sea de calidad y no se vea que hay detrás de ello un momento de crisis y unas particularidades del país o de las instituciones. Ok. Rafa. Sí, bien, claro. La alegría de haber publicado un libro siempre está ahí frente al horizonte, aunque hayamos publicado muchos, siempre el más reciente nos emociona muchísimo. Bueno, me imagino como cualquier actividad en la vida, un pintor, un ceramista, una costurera que crea un vestido nuevo, siempre esa aventura de lo nuevo que sale de uno
bueno, es gratificante y también, como dice Kaira, amedrenta un poco porque no sabemos el destino de eso que sale y la recepción que va a tener. En el caso mío, digamos, de una poesía reunida, que son condiciones un poco distintas. Yo he tenido la suerte de que la editorial me ha llamado para publicar el libro, me lo ha propuesto, yo no he tenido que tocar puertas para publicar mi poesía reunida, o sea, a la altura de mis años, de mis 65 años ya, eso que dijo Ricardo, un llamado de orden, como ordenar el trayecto de 40 años de escritura poética, era necesario, y creo que para mí ha sido muy importante este corte. Y bueno, yo también digo que hacer un libro reuniendo todo lo que hemos hecho en 40 años es saldar cuentas con nuestra propia, con nuestro propio oficio, ¿no? Y bien, es una gran alegría que ese libro esté circulando. Yo sé que muchas personas esperaban tener mi poesía en un solo libro, porque mis libros están dispersos, no se han reeditado algunos, son desconocidos, ¿verdad? Gente que ha leído poemas sueltos por las redes, y la oportunidad de publicar compilaciones como la que ustedes acaban de publicar de Luz Machado, con libros fundamentales que no han tenido difusión, o el trabajo de la propia Kaira, me parece que es el papel fundamental de una editorial. Y la editorial, bueno, la Poeteca y todas las instituciones culturales, la propia Oscar Todman y otras personas y otras instituciones han mantenido de alguna manera, bueno, el renglón alto de una actividad cultural que no ha disminuido a pesar de la crisis, porque a pesar de todo uno no podría decir que aquí hay una crisis cultural y mucho menos una crisis editorial, porque aquí se publican libros a cada rato, solo que la estructura del mercado editorial ha cambiado muchísimo, porque ya no hay editoras privadas o editoras particulares, sino instituciones o gente que organiza una edición a partir de, bueno, de dividendos particulares. Y yo recuerdo que mi primer libro, Árbol que crece torcido, fue publicado por un grupo de amigos que pusieron dinero de su bolsillo para sacar el libro. Es decir, no tampoco recurrieron a una editorial oficial, y eso fue, o privada, y eso fue en el año 1984. Es decir, que la poesía siempre ha sobrevivido a pesar de, bueno, ese es su papel también, de resistir, y creo que la última camada de poetas y de publicaciones de poesía que la Poeteca además ha impulsado de una manera muy eficiente, bueno, nos muestra que estamos en una situación gratificante. El poeta siempre va a morirse de hambre, pero lo que más le llena es precisamente que los otros lo lean, compartir lo que escribe, como todo escritor y como todo artista. Y bueno, creo que yo siento que no estamos viviendo un momento, digamos, de limitaciones, sino más bien de expansión y de encuentro de caminos inéditos para sostener viva la voz de una poesía que es muy rica y que, bueno, y que va a seguir creciendo a pesar de las dificultades. Bien, bueno, aquí tenemos la voz de un autor con una trayectoria sostenida, reconocida. Sé que la modestia hace su juego también, pero ciertamente estamos hablando de un autor consagrado, una autora Nobel, y una autora también que aquí viene en rol de editora, fundamentalmente, pero que son tres miradas de tres momentos también de el mundo editorial y de la edición de poesía en Venezuela. Y en este caso hablamos de las colecciones de poesía de Fundación La Poeteca, también de Oscar Todman Editores, que es quien edita la poesía reunida de Rafael Castillo Zapata, y del aporte y financiamiento que hace Banesco para que esto sea posible. Vamos a una pequeña pausa y al regreso seguimos conversando sobre estos tres maravillosos libros. A
continuación, palabras de Rosa María Tencio, gerente de proyectos especiales de Banesco. Muy buenas tardes, Ricardo. Bueno, y además agradezco esta oportunidad para conversar con tu audiencia. Quería comentarles alrededor de lo que ustedes están hablando en el programa. La Biblioteca Digital Banesco y el Fondo Editorial Banesco son parte del programa, el macro programa de responsabilidad social empresarial de Banesco, que tiene dos orientaciones fundamentales. Una es la salud y otra es la educación. Este programa de Fondo Editorial Banesco y Biblioteca Digital está inscrita dentro del tema de la educación para Venezuela, es decir, la educación de calidad para los venezolanos. Y por supuesto, en el caso de nosotros, de nuestra política de responsabilidad social en Banesco, nos orienta también a que hagamos, digamos, alianzas con instituciones reconocidas en el área en la que trabajan para poder llevar adelante los programas. Este es el caso de los socios sociales que tenemos en materia de salud, de asistencia a comunidades vulnerables y de niños. Bueno, lo mismo queremos replicar en el tema de la producción editorial, porque una de nuestras actividades fundamentales para apoyar la educación en Venezuela es apoyar la producción, la industria editorial en Venezuela, que como ustedes saben se ha venido a menos por diferentes razones económicas y de contexto social. Lo que podemos seguir nosotros haciendo es intentar hacer alianzas con editoriales independientes que trabajen temas que permitan registrar obras patrimoniales o nuevos desarrollos de compilaciones que contribuyan a la memoria del venezolano. Por eso hemos trabajado tenemos dos series activas en el caso de la Biblioteca Digital, que son la colección Periodismo, que la trabajamos con la editorial Singular de Sergio Dávar, y Los Rostros del Futuro, que lo trabajamos con la Fundación Artesano y con Antonio López Ortega, que es su editor y el compilador de los trabajos. Asimismo, hemos hecho alianzas importantísimas con la Poeteca, con la Fundación La Poeteca para la realización del concurso de poesía joven Rafael Cadenas y la posterior publicación de una antología. También hemos hecho hasta este momento una alianza con la Oscar Todman Editores. Hemos producido ya 2 libros hasta este momento y hemos hecho también una alianza con la editorial Curiana, y también tuvimos una alianza muy larga con la Universidad Simón Bolívar y la editorial Equinoccio para la colección de poesía. Creo que esas son maneras de demostrar que nosotros estamos interesados en apoyar estas iniciativas editoriales independientes que servirán para crear de alguna manera para facilitar que la memoria venezolana se siga, digamos, se le sigan agregando títulos que tengan en materia de creación literaria o en materia de ensayo o de crónicas periodísticas. Es más o menos lo que hemos hecho durante todos estos años a través del Fondo Editorial y de la Biblioteca Digital Banesco. Un abrazo. Luna Benítez, gerente editorial de OT Ediciones. Amigos de Alfabeto del Mundo, Sachenka García, Ricardo Ramírez, sus amables escuchas.
Es una buena ocasión para conversar acerca de la poesía venezolana, sin duda. Ahorita mismo vamos a hablar de Pequeña Lámpara Gemela, de Luz Machado, poeta importante de Venezuela del siglo pasado. Y lo demás es voz de Kaira Gámez, una joven poeta venezolana también. Ambos libros publicados por La Poeteca bajo la dirección editorial de la otra poeta, Jacqueline Goldberg. Y de nuestro lado, la casa editorial Oscar Todman Editores, tenemos La Poesía Reunida, 1984-2008, de Rafael Castillo Zapata, de la colección OT Poesía. ¿Qué tienen en común estos libros? Yo diría que dos ingredientes importantes. Primero, la calidad de sus contenidos y la trascendencia de esos contenidos. Pero por otro lado es que fueron posible editar gracias al patrocinio, al auspicio de una entidad financiera que se ha destacado en los últimos años por apoyar una significativa diversidad de publicaciones en Venezuela, como es Banesco Banco Universal. A mí me corresponde hablar un poco de la colección de poesía de OT Editores. Esta colección nace en el año 2014 con la coordinación editorial de otra poeta, Kira Kariaki, el editor fundador de Oscar Todman Editores, Carsten Todman, que por cierto tengo que decir que este año la editorial arriba a sus 50 años de vida, y que celebraremos a final de año en un evento que ya les anunciaremos oportunamente. Y quien les habla, Luna Benítez, quien desde hace también muchísimos años trabaja al frente de la gerencia editorial de OT Editores y dirijo la colección OT Poesía, con demasiado gusto. ¿Por qué hablar de la poesía de Rafael Castillo Zapata? Como saben, este personaje, este gran escritor, es ensayista, crítico literario, artista visual, diarista y docente universitario desde hace más de 3 décadas en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Como bien lo dice Ricardo Ramírez Requena, la voz poética de Castillo Zapata se ha sostenido en el tiempo, es una voz central de la poesía contemporánea venezolana. Yo voy a decir brevemente, porque ya me dijo Ricardo que estos son 3 minutos, que una lectura atenta de la obra poética de Rafael Castillo Zapata nos hace reflexionar acerca de la precariedad y la voluptuosidad de la existencia. Esa es una poética que nos mueve, nos emplaza, nos interroga, escruta en la vida y sus razones, sus pasiones, desvaríos. Esta poética trata, la de Castillo Zapata, de no sucumbir ante los peligros de la sobreabundancia del lenguaje. Es una tensión entre la elocuencia de la palabra y lo parco de ella misma. Yo les diría que no les voy a seguir hablando del libro, sino que por favor se pueden acercar al Centro de Lectura de la Poeteca, a la Biblioteca Digital Banesco, y si pueden, ir a las librerías, se lo compran en físico o a través de Amazon.com. De nuevo, darle las gracias a Banesco Banco Universal por estar apoyando a los autores, a las letras venezolanas. Es una tarea que valoramos enormemente y nuevamente damos las gracias a ese equipo maravilloso, entre las cuales se cuentan Rosa María Atencio y Gisela Aguirre Valero. Mil gracias a todos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de
Banesco apoya los proyectos editoriales. ¿Con quién conversamos? Con Kaira Vanessa Gámez, Jacqueline Goldberg y Rafael Castillo Zapata. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Bueno, estamos de vuelta aquí en Alfabeto del Mundo, en esta maravillosa compañía que nos honra de verdad recibirlos en un programa que además es nombrado en honor a un poemario de uno de nuestros más grandes poetas, ¿no? Yo quisiera hacerles la pregunta, les voy a ir dando la palabra porque es una pregunta que efectivamente va a dar respuestas polifónicas porque es la mirada de cada uno, ¿no? Desde la voz de los autores y la mirada editorial, el caso de Jacqueline, ¿qué caracteriza a cada uno de estos 3 libros? Voy a darle la palabra a Kaira nuevamente, que es la autora Nobel, y después seguimos conversando. Wow, qué pregunta tan interesante y difícil, creo, para mí, porque digamos que pescar una sola cosa y además creo que hay algo complejo en eso de leerse a uno mismo, ¿no? Que nunca se sabe muy bien qué está escribiendo uno mismo, pero yo creo que hay algo, en mi caso, de un interés de darle voz a algo que no viene precisamente de mi época, quizá que viene más como del pasado, de lo que fue la generación de mis padres, de mis abuelos incluso, y que toca también los lugares del país de los cuales ellos vienen. Sí. Entonces, sí, creo que hay un recorrido que yo traté de hacer como para recuperar algo de eso que yo no viví, de una Venezuela que yo no viví, pero que de alguna manera es como si la hubiera vivido a través de lo que ellos me transmitían. Y en ese sentido es el tema de la voz, creo lo que une, lo que es el hilo conductor en este trabajo, porque sí es bueno, como a través de esas voces, que es lo único que pude yo, a lo que tuve acceso, hay cosas que van dejando huella de otros tiempos y bueno, que marcan como esta búsqueda personal de algo dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, por allí creo que respondería lo que intenté y diciéndolo me doy cuenta de que está muy ligado también a la época y a lo propio. Como recuerdo mucho ahorita algo que le escuché una vez a Yolanda Pantin, de que los poetas los somos de nuestros patios. Y creo que por allí va algo de lo que intenté hacer, sí. Muy bien, gracias, Kaira. Es un libro, es muy hermoso tu libro, realmente me sorprendió gratamente como lectora y lo atesoro en mi biblioteca. Qué bonito escuchar eso. Profesor Rafael, vamos a dejar a la editora esta vez para cerrar. Profesor Rafael, cuéntanos qué es este libro, además del orden que ya han ido nombrando, ¿no? Sí, bueno, que se puede esperar de una poesía reunida, sí. Bueno, podía haber sido de otra manera, ciertamente, pero ha sido una recopilación cronológica de los libros desde el primero hasta el último, con el añadido de un libro inédito o parcialmente inédito, que aparecieron fragmentos en algunas revistas, y un poema que había aparecido también en un suplemento literario que fue incluido como parte del conjunto. Pero aquellos que hayan tenido oportunidad de leer los libros sueltos cuando aparecieron en su momento, bueno, se encontrarán con que la novedad del libro es que todos estén juntos, que ahora se pueda tener como una suerte de panorama, bueno, más integral, a pesar de que mis poemas cambian mucho en el tiempo y hay libros que están muy cercanos, como Árbol que crece torcido y Estación de tránsito, pero luego vienen poemarios que se
se desprenden de esa poética coloquial, conversacional, en la que yo trabajé cuando estaba muy vinculado a las experiencias del grupo Tráfico, y todo ese exteriorismo se derivó hacia una poesía más concentrada, como dice Franklin Hurtado en el prólogo del libro, una poesía que va tendiendo hacia la concentración, hacia prácticamente el silencio, como dice Franklin, a la página en blanco. Y como yo he dicho en otras ocasiones, al hablar de esta poesía reunida, ese ir hacia la página en blanco no es solamente metafórico, es real, porque yo desde hace mucho tiempo no escribo poesía, no he escrito más poesía, y el hecho de que publiquemos ahora la poesía reunida me da a mí como un cierre existencial que me abre otro campo de acción con la escritura y con la palabra. Y bueno, yo estoy entregado a otras formas de expresión desde hace tiempo, el diario literario, y ahora escribiendo una novela. O sea, esto es saldar un trayecto de vida, el tener la poesía reunida, y da mucha satisfacción anímica, con algo de narcisismo, el alimento del ego, de ver la obra cumplida. Y así como yo siento una gran alegría viendo a mis alumnos destacarse en sus carreras y, bueno, superarme a mí como profesor y conquistar espacios a niveles internacionales en universidades de mucho prestigio, etcétera, etcétera. Esa satisfacción también la tengo ahora, que es muy nueva y muy reciente, de ver toda mi obra reunida. Es como si viéramos una pequeña película con todo lo que hemos hecho en ese campo. Espero ver así alguna vez todos mis ensayos reunidos, qué sé yo, o todos mis diarios que están ahí represados para ser publicados. Bueno, yo creo que será posible. También viéndolo desde el punto de vista del lector, desde el mayor respeto, cuando uno toma este ejemplar de Oscar Totman, puede además aproximarse a la poesía que conoces y a la que no conoces, pero el hecho de que esté organizada en un solo volumen, prologada, con el cuidado que lo hizo Franklin, permite hacer el recorrido, ¿no? de esas voces de las que se van transformando, esa voz poética que se va transformando, para uno como lector hacer el recorrido un poco, ¿no? Acompañando ese tránsito en un solo libro. Creo que permitirá, y estoy casi segura que así será, realizar estudios, trabajos, proyectos de grado, unas miradas, digamos, de aproximación desde otros estudios a su poesía. Espero que sí. Jacqueline, cuéntanos como editora del libro de Kaira y el libro de Luz Machado, y bueno, también porque sé como gran lectora de poesía de este libro de Rafael Castillo Zapata. Bueno, en primer lugar es un gran privilegio estar de este otro lado del mundo editorial, tanto que hay jóvenes que ya lo que no sé si me da risa o ganas de llorar, que me dicen: tú también escribes poesía, tú no solo eres la editora de la Poeteca. En fin, será el destino el que se encargará de cómo me van a recordar cuando me muera. Pero en todo caso es un gran privilegio estar detrás de un libro como el de Kaira, por ejemplo, que Kaira nunca había visto su poesía impresa en papel. Y sabemos, y no estoy hablando del libro, estoy hablando de un borrador. Eso implica unos procesos mentales tremendos, porque lo que estás viendo en pantalla no es lo que ves en el papel, y el proceso de corrección ahí se complejizó y se multiplicó. Eso por un lado, la experiencia
con los jóvenes poetas ha sido muy, muy, muy particular. Y bueno, ¿y qué puedo decir de un poeta que no está? Al que uno dice, o sea, hemos estado a punto en algún momento, la correctora y yo decir, oye, servirá la ouija, servirá invocar su espíritu, porque hay una cantidad de cosas que no tienes a quién preguntar. Es muy complejo, es la relación con la familia, cuidar los detalles, actualizarlos, porque estamos hablando de un libro que su última publicación fue en 1980, Sí. cuando escribíamos algunas cosas con acento, sin acento, y bueno, nada, eso implica un trabajo sumamente cuidadoso para respetar lo que es la actualidad y fundamentalmente lo que la poeta Luz Machado, en este caso, escribió en un libro original en los años 50 y 60 y después que corrigió en los 80. Podríamos estar 2 horas hablando de esto porque hay 1000 historias detrás de los libros, Claro. de los poetas que no viven, que ya en la Poeteca hemos publicado varios, y de los poetas muy jóvenes también que están publicando su primer libro. Sin embargo, claro, hay un criterio editorial muy claro en los libros, bueno, desde el punto de vista gráfico, el trabajo de Valesca Belisario, esa impronta magnífica de un talento como ese, que le da esa unidad gráfica evidentemente a las colecciones de Fundación La Poeteca, todos los detalles de selección, desde tipografía, papel, que parecen, bueno, por supuesto que para ninguno de los que está aquí parecen nimios, pero son los que generalmente pasan desapercibidos en el proceso. Pero me gustaría destacar que este libro también de Luz Machado, que ofrece todos estos textos de estudio, el texto de Gina Saraceni, de Reinaldo Cedeño, de Arturo Gutiérrez Plaza, digamos que hay además una presentación cuidadosa de tu parte. Bueno, hablan del respeto evidentemente al poeta, pero también un respeto al libro, un respeto a lo que significa producir un libro. Bueno, porque es un todo, por eso precisamente trabajamos con Valesca, porque ella creó la colección desde el punto cero, sí. Es decir, presentó varios bocetos y tenemos estos libros todos homogéneos, respetuosos, con su tipografía, porque se escogió desde el primer momento. Hemos trabajado con diferentes correctores. De hecho, hay libros que precisamente por ser muy cuidadosos y porque representan un problema distinto a otros, hemos tenido 2 correctores, porque por lo mismo que decíamos antes, no es lo mismo lo que se ve en pantalla que lo que se ve en una prueba en papel. Y hemos tratado de que las erratas, bueno, sean las menos posibles. Claro. No, y así se percibe, evidentemente. Ok, fíjense. Ahora, una de las preguntas que mucha gente se hace es ¿dónde puedo comprar estos libros? ¿Cómo puedo hacer para leerlos? Y también el autor tiene la inquietud de, bueno, ¿lo estarán comprando? ¿Lo estarán leyendo? ¿A dónde llegará? Además de esta dinámica que tenemos en Venezuela con la diáspora, con la migración. O sea, son muchas personas afuera que, y esto es importante decirlo, a veces ven con una profunda envidia que, oye, salió el libro de Castillo Zapata, cónchale, ¿cómo hago para comprarlo? Que así como nosotros decimos, oye, que mi primo que está viajando a Madrid me pueda traer esto, también se empieza a dar el fenómeno, ¿verdad? De mi primo que vive en Nueva York y viajó a Caracas, si me podrá traer el libro de Rafael, me podrá traer el libro de Kaira o el de Luz Machado, porque aunque existe la opción de comprar por Amazon, y también existe, en el caso de la Poeteca, la posibilidad de descargar de manera libre cualquiera de los poemarios que publique, también está el fetiche de tenerlo impreso, y ¿por qué no? Si me puedes conseguir la firma, ¿verdad?, del autor y me lo trae firmado, pues magnífico. ¿Cómo piensan ustedes este fenómeno?
esta circunstancia de ser leído y de esa expectativa de cuándo seré leído, porque ahora vamos por etapas. Ya no es solamente presentar el libro y que se venda en las librerías en ese momento, sino cuándo llegará a Santiago de Chile o a ese lector que está ya en Berlín, etcétera. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo piensan? Pienso, por ejemplo, el caso de Kaira, que recientemente tuvo un evento con Manuel Llorens, que está ahorita en España. No, ¿cuándo le llegará ese libro impreso a Manuel? Ya le llegó, por poner un caso. Sí, bueno, es difícil porque al menos para mí ha sido, he recibido como momentos contradictorios, a veces mensajes contradictorios, porque cuando tengo muchas expectativas puestas en que salga, se venda, se lea, más bien no encuentro, o sea, como movimiento, me da miedo, es esto que, bueno, como que va a quedar aquí, no va a salir, pero pasan unos días y me entero de que hay gente que yo ni siquiera he conocido, que me escribe y me dice que ya tiene el libro, que lo lograron conseguir vía Amazon y les ha llegado a España. Entonces, como ha sido como una sorpresa para mí, como algo más bien impredecible, que se va bastante de mis manos, se escapa y he tenido como que ser bastante dócil a lo que vaya pasando, porque es como un ritmo muy curioso, justamente eso, porque no todo el mundo está aquí, de las personas que conozco que puedan estar interesadas, ni todos están fuera. Y eso hace también que a veces, por ejemplo, sé de alguien que tiene un amigo español y entonces este amigo le terminó encantando el libro y es una persona que no se hubiera enterado de esto si no fuese bueno, por tantos venezolanos que hay en otros lados ahorita y que les cuenta de que esto se acaba de publicar. Entonces es muy extraño para mí. Creo que ha sido más bien como una lección de serenidad, bueno, de esperar y ver orgánicamente qué rumbo va tomando. Y en el caso de personas, sí, como Manuel, que por ejemplo me interesa mucho que tenga el libro en físico, ha sido tal cual esto que decías, Ricardo, esperar que alguien viaje para podérselo enviar dedicado y bueno, él también entusiasmado esperando el libro que llegue. Él acaba de compartir conmigo su poemario Zoocosis vía PDF también. Entonces eso, vamos como tejiendo esos lazos a la distancia como podemos. Chévere. Quizás mi experiencia es un poquito distinta a la de Kaira porque, bueno, yo soy un viejo y cuando yo publiqué mis primeros libros no había toda la parafernalia de las redes que tenemos hoy que nos mantienen muy informados de quién nos lee, si no nos lee, si compraron el libro, si no lo compraron. En esa época era realmente un azar completo y eso que ella está diciendo ahora de la paciencia o la serenidad, la docilidad frente al universo de la recepción era, digamos, lo natural. O sea, tu libro salía al mercado y tú no sabías si lo compraban o no lo compraban y además en mi caso no me interesaba realmente averiguarlo. Es decir, ese libro fue parido y fue echado a andar por la colaboración de unos amigos generosísimos que ni siquiera me lo plantearon. Yo estaba viviendo en España y me dieron la alegría de publicar mi primer libro. Y yo no le seguí la pista al destino del libro. Yo solo sé que llegado un momento se agotó el libro. Y bueno, eso me dio la prueba de que sí lo habían leído o lo habían comprado al menos, porque no todo el que compra un libro se lo lee. Pero de alguna manera, bueno, esos pequeños tirajes de la poesía, 500 ejemplares que se venden en 10 años, en 15 años, no es una gran proeza numérica, pero es muy gratificante que todos los ejemplares se hayan vendido en la primera edición y que todos los de la segunda también, etcétera. Esas cosillas que alimentan el ego, pero uno no escribe para eso, simplemente, sino por necesidades interiores, íntimas, de expresión, de reorganización de su propia vida en el mundo a través del lenguaje.
como todo poeta y como todo artista la palabra lo sabe. Y bueno, los destinos del libro, de lo que uno hace, todavía para mí es algo que no investigo, que no me preocupa demasiado. Ahora me entero más que antes, porque amigos que están afuera, ese ¿cómo se llama? Fenómeno de la diáspora, que ahora tenemos lectores afuera que no teníamos antes, ¿verdad? Si no íbamos a un congreso o no nos publicaban en una revista, nadie en Colombia se enteraba que nosotros habíamos publicado un libro, y muchísimo menos en la Academia Americana. Hoy eso ha cambiado muchísimo. El libro de Kaira ya puede ser bajado directamente de la página de la Poeteca, o sea, no hay razones para que no lo lean. Bueno, se comparten libros en PDF, y lo que sobrevive, como dice Ricardo, es el fetichismo por el libro. O sea, no hay como un libro que manosees, como un libro que huelas, como un libro que puedas rayar, que puedas doblar, que puedas abrir como te da la gana, ponerlo como quieras, llevártelo contigo, porque una tablet no permite hacer eso, por más flexible que sea o por más que quiera adaptarse a la forma libro. El objeto libro, tan antiguo como nuestra civilización, y que va a seguir sobreviviendo, según lo veo, ¿verdad? Por mucho tiempo, por lo menos yo moriré y el libro seguirá campante. Sí. Y bueno, es por eso, porque no es solamente un fetiche, sino porque la experiencia de la lectura en un libro de papel es completamente distinta a la lectura de un poemario en una pantalla. Así o de una es. novela en una pantalla. Entonces, bueno, el problema que tenemos enfrente es la precariedad económica de un país que no puede darle salida en impresión y en papel a la cantidad de obras que se producen, que muchas deben ser muy valiosas. Y Así esa es. es la gran crisis que tenemos, que se cierran además grandes impresoras y que, bueno, se cierran librerías, Sí. aparecen editoriales. Pero bueno, hay un equilibrio, se habrá de encontrar en algún momento. Así es. Tenemos que cerrar. Lamentablemente nos quedamos ya sin tiempo. Jackie, te quisiera pedir algo muy, muy, muy breve ya de cierre y finalizamos. Sí, no, simplemente que estamos viviendo un momento extraordinario para la difusión de los libros, y creo que toda queja es egocentrista. Los libros tienen su camino, y desde la Poeteca, además, que es lo que puedo hablar, el libro está en papel en Venezuela, está en Amazon, está para descarga gratuita, y además está en audiolibro, donde se puede escuchar al poeta, y atiende un público que poco está atendido en Venezuela, que son las personas con discapacidad auditiva. Los libros tienen su camino, su tiempo, y nada, es cosa del tiempo, si se salvan, si se leen, y qué es lo que pasa con ellos. Chévere. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a Kaira, a Rafael, a Jacqueline, por acompañarnos en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. En el próximo encuentro. Rafael Cadenas, Premio Cervantes 2022. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, Ricardo Ramírez Requena en Instagram, y la cuenta del programa, @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.